Una segunda transición en este país que pueda garantizar a las clases dominantes parasitarias 40 años más de explotación y de opresión de la clase obrera. No hay otro objetivo de la lucha de la clase obrera que liberarse del sistema de dominación capitalista. Hoy, a la forma que piden las organizaciones reformistas, nosotros no queremos un referéndum dentro del capitalismo, queremos avanzar hacia una república socialista, hacia el poder obrero, hacia acabar con el capitalismo, que es la causa fundamental de la situación que vive hoy la clase obrera canaria y la clase obrera de todo el Estado. Constituir, crear una fuerte alianza obrera y popular en el Frente Obrero y Popular por el socialismo, para combatir con un programa que empiece por la nacionalización de la banca, que continúe con la recuperación de todas las empresas públicas privatizadas, como ahora mismo hacen con AENA, que continúe derrotando y revocando todas las contrarreformas laborales, que garantice la sanidad pública y la educación pública, que acabe con el proceso de militarización de las Islas Canarias, donde las fuerzas de la OTAN se extienden cada día más por nuestro territorio. La lucha, compañeros y compañeras, hoy no es por una república burguesa dentro del capitalismo. La lucha hoy, compañeros y compañeras, es por el poder obrero y por la república socialista. Acabar con los Borbones, acabando con el sistema capitalista y levantando el poder obrero, que es la única forma de sociedad que podrá garantizar a la gran mayoría social el cambio de esta situación de violencia terrible del sistema capitalista contra la clase obrera. La lucha, compañeros, es hasta la victoria. ¡La lucha! ¡Hasta